Colombia, un país con una diversidad cultural única, con especies y fauna que solo se encuentra en este territorio, siendo la segunda nación con más agua en Sudamérica, catalogado como el país con el mejor café del mundo, con miles de riquezas y virtudes. Pero en Colombia el mal acecha. Nos estancamos hace 200 años, cuando la independencia no fue sino una palabra que nunca se ha aplicado a la realidad de un país sumiso, manejado e ignorante. La corrupción y la violencia nunca han permitido una liberación y justicia verdadera, porque ese ideal de Colombia libre y soberana no es escuchado. Hoy las cosas serán diferentes. Después de atrevernos a pensar como Kant, pensar y luego existir como Descartes, para finalmente seguir viviendo en un eterno retorno. El Estado ha muerto y nosotros lo hemos matado. Nos cansamos de ser los sometidos, nos cansamos de ser los que morimos por luchar por lo que es justo. Desde Nietzsche, el nihilismo y la pandemia se fusionaron tiempo atrás para mostrarnos el verdadero camino. Entonces, el nihilismo, entendido como la destrucción de los valores tradicionales, aparece como el estado de los espíritus fuertes, que niegan activamente estos falsos valores y preparan el camino para el advenimiento del superhombre, para dejar todas aquellas creencias que nos implantaron a la fuerza y tener la potestad de decir no más. Mis estimados filósofos, escribo con tristeza e impotencia al ver que vuestras enseñanzas forman parte de un limbo de despojo de sabiduría. Sabiduría la cual mentes ignorantes no fueron capaces de asimilar y mucho menos de comprender su valor. Es por ello que se han convertido en frases que retumban en oídos sordos y algún que otro rebelde que se aferra al saber. Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo. Una de las enseñanzas que nos dejaste. Lamentablemente, esta sociedad se niega a pensar. Es por ello que poco a poco deja de existir. Dudar de todo, incluso de la verdad. Pero no hay verdad, ni siquiera en nuestros dirigentes. Nos mentimos a nosotros mismos y camuflamos la realidad. Can, sapere aude, atrévete a pensar. Lejos de aceptar tus enseñanzas, hemos decidido vivir bajo la razón y el dogma impuesto, una razón ajena a nosotros y nuestro pensamiento. No tuvimos el valor de servirnos de nuestra propia razón. Ello nos condenó a la ignorancia. Lo más grave del caso, nuestra ignorancia no se limita a la ausencia del saber. Ignoramos masacres, falta de educación, desigualdad, incompetencia administrativa, corrupción y muchos más vejámenes sociales. Estimado Nietzsche, no encontrarás superhombres aquí, superignorantes tal vez, hombres atados al dolor, el sufrimiento y la avaricia de sus dirigentes. Nos convertimos en un pueblo que se abandonó a sí mismo, abandonó a sus jóvenes, el futuro e ignoró la corrupción, y por ello tuvo que pagar. Un pueblo que se desangró por su propia mano. Somos los únicos culpables de esta tragedia y el motivo por el cual me dirijo a ustedes, mis estimados filósofos. El Estado ha muerto, nosotros lo matamos. No es una noticia con motivo de alarma. La muerte del Estado implica un nuevo comienzo para el mismo. Decidimos matarlo puesto que lo que representaba en sí mismo el Estado estaba sumamente deteriorado. Y de la muerte de este Estado estableceremos nuevos principios. Una nueva generación que comprenda el valor de su tierra y de su gente. Para ello fue necesario asesinar este Estado. Solo tal vez de este modo renacerá un país libre. Mi nombre es Sandra Guzmán. Nací en una familia de bajos recursos. Esto nos dio como resultado una niñez muy difícil y muy triste, pero solo gracias a los gobernantes de este país pudimos
surgir gracias a sus esfuerzos, gracias a su proyecto, a su dedicación con el país para bajar la tasa de desempleo y para darnos un bienestar a los colombianos. Mi familia pudo surgir, mis padres pudieron obtener buenos empleos, empleos donde nos pudieron ofrecer una vida digna, como muchas familias más. Muchas familias gracias a estos proyectos pudieron vivir mejor y estamos en deuda con ellos. Por eso es muy triste que las personas ahora en día solo hagan juzgarlos y no valoren esos momentos difíciles que vivimos, en los que ellos simplemente siempre nos apoyaron. Hoy en día soy una contadora que lucha y se esfuerza por darle un bienestar a sus hijos. Mis hijos son muchachos de bien. Los estoy educando para ser buenos ciudadanos, que construyen y edifican, no como esos jóvenes de ahora en día que solo les gusta quejarse, que no les gusta hacer nada, que solo critican, que dicen el gobernador no sirve, el presidente no sirve, la educación no sirve, la salud no sirve. Son muchachos mediocres que no se esfuerzan, que no hacen nada. Por eso yo siempre he dicho, así se escuche feo, pero es la verdad, que es pobre es porque quiere. No porque el país esté mal, no, es porque quiere, porque Colombia está lleno de oportunidades. Hay muchas universidades públicas al igual que colegios, cosas que los gobernantes nos han ofrecido y muchos no valoran y critican y por eso están como están. No como a nosotros, que nosotros nos esforzamos y luchamos hasta que por fin logramos ser personas de bien. Es tal la ignorancia de nuestro pueblo que algunos alaban al opresor y aluden la culpa a los oprimidos. ¿A cuánta barbarie estuvo sometido el pueblo colombiano? Niños, jóvenes y sobre todo mujeres, personas ajenas a la guerra, las cuales la guerra consumió e hizo de ellas su propio rostro. Soy la menor de 4 hermanos. Soy hija de campesinos en el Catatumbo. Para mi suerte estudié en Bogotá, gracias a una beca privada que me gané por mi esfuerzo. En el colegio éramos 500 estudiantes con tan solo 6 profesores que voluntariamente arriesgaban sus vidas para compartirnos ese conocimiento que ellos tenían, a pesar de que las FARC y el ELN llegaran a hacer tiroteos. Vivíamos con miedo, vivíamos en un ambiente de guerra día a día, miedo de que alguien no pudiera amanecer, porque en la noche nos sorprendían con bombas, tiroteos. Vivíamos con miedo de que algún familiar resultara herido y no pudiera salvarse, porque no habían los equipos necesarios en el hospital. Vivíamos con miedo de que, a causa de del mal estado de la vía, no pudiéramos llevarlos al sitio más cercano, que era Ocaña, Santander, que pues a causa de esto nos podíamos echar entre 10 y 12 horas para llegar hasta allí. Horas en las que esa persona no se iba a poder salvar. Ese era nuestro miedo. Cuando llegué a vivir a Bogotá, me di cuenta de que el conflicto aquí se vive muy diferente. A pesar de que exista la división de los bandos, hay muchos que defienden a los soldados, al ejército, y hay otros que defienden a los grupos subversivos, pero para mí siguen siendo lo mismo y hacen parte del mismo conflicto, que es la violencia. En la universidad se viven muchos debates de si es necesario o no un conflicto con violencia, aun a pesar de que ya ha pasado 52 años de vivir en esta misma situación. Las cosas aquí en la capital se cree que son diferentes, pero se viven de la misma manera. Aquí las brechas entre los sectores poblacionales, la precarización laboral y habitacional, la estigmatización y sobre todo el abandono de parte del Estado para las poblaciones vulnerables. Aquí todo se repite, todo, simplemente que aquí hay menos campo, aquí hay menos participación directa. Aquí por uno pagan todos. El abandono es generalizado como allá en mi tierra, solamente que aquí lo hacen de frente. El Estado sigue siendo un ente gubernamental que no tiene presencia más allá de sus edificios gigantes, igual que su ausencia. Yo lucho por una educación digna,
que llegue a cada rincón del país, una educación que sea de calidad. Yo lucho porque el Estado haga frente y no se pase más por encima de los que queremos salir adelante, sea cual sea nuestra situación de fondo. Yo lucho porque quiero que las cosas malas que han pasado en el país algún día se hagan justicia. Resulta increíble pensar que hay quienes masacran el pueblo por proteger intereses ajenos. Somos un estado repugnante, un estado que le quita a los dueños de la tierra para darle a los señores de la guerra, un estado que se olvida de sus raíces, de sus indígenas. Nosotros hacemos justicia. Llegamos a donde el ejército ni alcanza a estar. Somos la fuerza de combate efectiva contra subversivos comunistas, preservando el desarrollo y la cultura de nuestro país con eficacia y seguridad. Somos eso que el Estado a la luz del día niega, pero que en las sombras nos necesita. Nosotros somos los verdaderos héroes de Colombia. Es hora de atrevernos a transformar, como el líder social que día a día lucha por una sociedad en igualdad de condiciones, en equidad, lucha por los derechos de todos. A cambio, el Estado los masacra. Tuve compañeros que, al igual que yo, deseaban un cambio. Sin embargo, fueron asesinados, acusados de rebeldes y como una amenaza para el Estado. Lastimosamente, ese es el premio que se gana por defender lo nuestro. Al igual que yo, hay miles de líderes colombianos, desde campesinos hasta indígenas, que siguen un mismo objetivo: un mejor país. O como el joven campesino que se queda poco a poco sin oportunidades, debido a que el Estado parece haberse olvidado de él, de su importancia, de sus derechos, de sus valores. Hola, soy un joven campesino y me duele la indiferencia del país con nosotros los campesinos que alimentamos al país. No somos reconocidos por nuestra labor en el campo y hemos sido estigmatizados de ser guerrilleros o de participar en algún grupo al margen de la ley, de estar con el ELN o de ser paramilitares. Pero eso no es cierto. La realidad es otra. Nosotros los campesinos nos agrupamos y nos asociamos para sacar nuestro municipio, nuestro pueblito, nuestra tierra, nuestro país adelante. Hola, soy un joven colombiano y trabajo en la tierra desde que tenía 6 años. Trabajo en el campo desde que era muy pequeño. A mis 5 años entré a la escuelita, donde nos daba clases una profesora que vino desde muy lejos. Y cuando cumplí mis 7 años, la profesora se marchó y nunca más la volví a ver. Trabajábamos y estudiábamos con los pocos libros que la profesora encontró, libros viejos y desgastados. Mi sueño desde pequeño siempre fue ser un futbolista, pero no habían canchas ni sedes de entrenamiento, y lo único que me quedó fue el campo. Desde muy pequeño he tenido que evidenciar, he tenido que observar cómo las personas que se enferman fallecen por falta de medicamentos y un buen sistema de salud. El Estado nos ha abandonado, no tenemos luz, y los que tienen luz son los que vienen de la ciudad, los de las grandes fincas. Además, no se nos reconoce nuestra labor. Para llevar la comida necesitamos un burro o un caballo por los largos trayectos. Y los que no tienen un burro o un caballo tienen que echarse el bulto al hombro. Y claro, desde muy pequeño también he visto cómo los grupos uniformados se dan bala los unos con los otros. Y la respuesta del gobierno siempre es la misma: nos manda soldados. Y eso no me va a arreglar a mí nada. Porque nosotros los campesinos no somos personas que cultivan, trabajadores de la tierra. Somos la memoria histórica del país. Porque al menos una vez en la vida van a necesitar un policía o un médico o un bombero tal vez o un profesor. Pero un campesino lo van a necesitar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Muchas gracias. Soy una campesina del Casanare. Me reclutaron a los 9 años.
Presencié la muerte de jóvenes muchachas que se negaron a practicarse un aborto, consecuencia de las violaciones y los abusos de los altos rangos de los grupos armados. Ayer era igual para mujeres y hombres. Lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Nos hacían caminar largas distancias, día y noche, y combatir desde mis 12 años, corriendo el riesgo de acabar con mi vida y la de todos mis compañeros, en su mayoría menores de edad. Participé en consejos de guerra en los que debíamos decidir si una persona debía ser fusilada o no por haber cometido alguna falta del reglamento. Los comandantes tienen prohibido abusar de las guerrilleras. Sin embargo, nos acusan de robo, para que así no los delatemos por todas las cosas que nos hacen. Las largas jornadas y los duros trabajos me convirtieron en un soldado más, apenado de mostrar la mujer que soy, con miedo de que alguien se enterara de mi menstruación y con miedo de quedar embarazada y ser obligada a abortar en condiciones precarias. No me siento mujer y mi feminidad ya no existe. Después de un tiempo de estar en este grupo, me doy cuenta que las personas con las que siempre combatimos tienen las mismas condiciones que nosotros. Jóvenes, campesinos, pobres que no tienen más opción que tomar un fusil e ir a la guerra. Nos hacemos daño mutuamente, mientras los que están haciendo verdaderamente las injusticias salen impunes. Esto no es una guerra con el Estado o con la burguesía. Esto es una guerra entre personas que no tienen más alternativa. Mi lucha contra el Estado radica en todas las faltas que se han hecho en cuanto a la reinserción y la reparación de las víctimas, por todos los incumplimientos a los acuerdos de paz fallidos y por el hecho de que ni mis compañeros ni yo nos sintamos seguros de caminar por la calle sin ser juzgados y con el riesgo de que nos asesinen por unos cuantos ignorantes que no conocen la historia del país. La lucha ahora es permanente. Aquellos quienes prometen ser el futuro se encuentran peleando por sus derechos, batallando por un nuevo país. Soy perteneciente a una comunidad indígena ambera. Bueno, hasta mis 17 años, que fue cuando decidí irme a la capital en busca de más oportunidades para mí y para mi hijo. No quería que a él y a mí nos pasara lo mismo que le pasó a mi hermana, que a sus 14 años le arrebataron la vida a su bebé por el simple hecho de que su padre no nos podía ofrecer, a mis padres, nada económicamente estable, ni tierras, ni fortuna, absolutamente nada. Fue por eso que sin su consentimiento le quitaron a su hijo, lo mataron. Desde muy niñas no nos enseñaron ni a leer ni a escribir. Al contrario, nos enseñaron los deberes del hogar, que debíamos siempre aprender las labores de una ama de casa, a cocinar, a tejer y a coser. Fue por eso que me cansé. Yo quería algo más para mí y para mi hijo. Mi hijo fue mi motivación para tomar esa decisión de irme a la capital, pero sin tener en cuenta que iba a pasar por burlas, por desprecios, por maltratos. Cuando tuve a mi bebé, me lo arrebataron. Me dijeron que si no hacía lo que ellos querían, me iban a violar y que también iba a violar a mi bebé. Pero sin importar, yo solo quería a mi bebé en mis brazos. Me violaron, me torturaron, me golpearon. Pasé por muchos maltratos, pero quería aguantar eso a perder a mi bebé. Así que cuando llegué a donde él estaba, lo tomé en mis brazos y me escapé. Muy pronto llegué a un lugar cerca a la capital. Encontré una fundación que acogía a personas desplazadas por la violencia o personas indígenas. Así que lo vi como una oportunidad nueva para mí y para mi bebé, para reorganizarnos, para poderle dar un mejor futuro. Hoy en día estoy terminando mi bachiller y quiero tener un trabajo digno,
Quiero tener las mismas oportunidades que todos ustedes porque yo también soy un ser humano que merece salir adelante. Y las cosas cambiaron, después de vernos sumidos en violencia. Corrupción. Injusticias. Daños al medio ambiente. Narcotráfico, violaciones. Y pérdidas. Por fin somos libres. Libres de un Estado represivo, gobiernos fraudulentos. Libres de impunidad para nuestros asesinos. Por fin, eso intocable que lo manejaba todo ha caído. Hoy somos nosotros los que ponemos las reglas. Este es nuestro país y ninguna élite va a venir a vendérselo al mejor postor. Hoy somos la ley. Somos la justicia y también somos la paz. Después de tanto caos. Colombia merece algo mejor. Merecemos algo mejor. La lucha con la que derrotamos al Estado nos va a inspirar para seguir haciendo las cosas bien. Nosotros asesinamos al Estado. Nadie va a seguir arrebatándonos lo que nos pertenece. Somos grandes, somos poderosos. No hay un eterno retorno. Ya no hay valores absolutos. Somos pensadores, somos críticos. El país está por fin en las manos correctas.